Hola, ¿qué tal amigos? Qué bueno podernos encontrar por este medio como siempre. Felices de reunirnos, de poder compartir, de poder celebrar, de poder acercarnos a Dios. Y bueno, ¿por qué no decirlo? Acercarnos entre nosotros también, porque este es un medio por el cual Dios nos está permitiendo reunirnos, vernos. Me encantan los videos, las videollamadas. Gracias a Dios en este tiempo de cuarentena existe todos estos medios, ¿no? De comunicación, de acercarnos. Y bueno, les mando un saludo grandísimo a Roberto, que está allí conectado, a Mauricio, David, creo que Yadi también está, Sandrita, Laurita está por allí, Hernando, creo que por allí están más de uno, se van conectando en esta noche. Y bueno, qué bueno poderles ver, poderles saludar, estando seguro de que Dios tiene muchas cosas maravillosas para cada uno de los que nos estamos conectando, porque creo yo que siempre que nos conectamos no es solo para saludarnos, porque pues para saludarnos nos podemos hacer llamadas, podemos encontrarnos por otros medios, pero esta es una cita especial porque es una cita donde venimos a fortalecer nuestra fe, a fortalecer la esperanza, a levantarnos, a animarnos, a fortalecernos mutuamente, porque eso es ser iglesia. El acercarnos, el decirnos cuánto nos queremos, el dejarnos utilizar por Dios cada uno de nosotros y el convocarnos a esta reunión, porque Dios ha prometido estar donde estemos reunidos en su nombre. Y bueno, esto incluye el Facebook en esta hora y bueno, y YouTube para el que lo estará viendo por medio de YouTube. Así que un abrazo bien grande, por favor, salúdenme a los niños, por ahí veo a Alexa, salúdame a Camilita, por ahí veo a más de uno, Nancy, te puedo saludar, Mapita está por allí, y oye, Mir, que te mejores mucho, sé que estás en ese proceso de recuperación, y qué bueno poderte saludar en esta hora, mandarte un fuerte abrazo y que Dios te bendiga. Inesita, como decía, está por ahí, Joana. Bueno, ahí se van conectando, hágame saber quién está conectado por allí para ir saludándolos y ir sabiendo quiénes están allí extendiendo ese abrazo. ¿Qué tal si oramos? ¿Qué tal si le decimos al Señor en esta noche que nos hable, que nos bendiga, que nos permita escuchar su voz? Y qué bueno que lo que Dios ha permitido que traigan esta noche sea ampliado por ti. Tal vez tú encuentras muchas cosas bonitas de las que vamos a hablar y qué bueno si puedes allí escribir aquellas cosas que Dios reafirma en tu corazón y ser de bendición para otros. Señor, gracias te damos en esta noche por permitirnos reunirnos. Gracias, Señor, porque en este día, Señor, tú eres nuestra fuente de esperanza, Señor. Gracias porque en este día podemos confiar en ti, Señor, pues tú eres nuestro refugio, tú eres nuestro pronto auxilio, Señor, en diferentes dificultades, Señor. Colocamos nuestra vida, Señor, delante tuyo. Colocamos nuestros pensamientos, colocamos nuestros anhelos, colocamos nuestros deseos, Señor, aún nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestros fracasos también, Señor, porque no hay nada que podamos ocultarte, Señor, sino más bien, Señor, estamos abiertos en esta noche a escuchar tu voz, estamos abiertos en esta hora, Señor, a recibir de ti, Señor. Por eso en esta hora nos presentamos delante tuyo en acción de gracias, Señor, porque si tú estás allí para nosotros, todo vale la pena, Señor. Tú eres el que nos sostiene, tú eres el que nos levanta, tú eres el que nos afirma, Señor. Y por eso en esta noche, Señor, cada uno de los que están allí, Señor, yo los pongo delante tuyo, Señor. Pongo sus familias, pongo sus trabajos, pongo su salud emocional, física, espiritual, Señor. Que cada área de su vida, Señor, sea gobernada por ti, Señor. Que el que está en esta noche, Señor, tal vez pasando un mal día, Señor, tu presencia venga y traiga descanso, traiga paz, traiga renuevo, traiga esperanza, traiga aliento, Señor, pues tú eres la respuesta de cada uno de nosotros, Señor. Y en esta noche, Señor, seguimos creyendo, Señor, que tú eres el que nos sostiene, Señor. Por eso bendigo cada vida que está allí conectada, bendigo su familia, bendigo su salud, bendigo su trabajo, bendigo su empresa, bendigo, Señor, aún el que está sin empleo, Señor, porque tú eres especialista, Señor, en abrir caminos donde no hay, Señor. Y al que tiene trabajo, Señor, lloro para que le coloques en gracia aún mayor, para que tú le bendigas, Señor, y cada uno de los que confiamos en ti, Señor, no seamos avergonzados, Señor, sino más bien fortalecidos en ti, pues tú eres la razón, tú eres la fuerza, tú eres la certeza de nuestro corazón, Señor. Y en esta noche colocamos toda ansiedad, vamos, coloca tu ansiedad, coloca tus cargas delante del Señor. Dile, Señor, aquí está mi vida,
vida. Dile, Señor, aquí están mis pensamientos, aquí está todo lo que soy, Señor. Nada es oculto para ti, Señor. Todo lo presento delante tuyo, Señor, y te doy mil gracias en esta noche por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad en Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, una noche fría, Bogotá, hoy me tocó hasta de ropita como más abrigadita porque está haciendo mucho frío en Bogotá. Pero bueno, vamos a compartir la palabra y quiero hablar de algo que le he titulado No te dejes engañar, no te dejes engañar. ¿Alguna vez te han engañado? ¿Te han tumbado, como decimos en las versiones coloquial, colombiana? Yo creo que no existe alguien que no haya sido engañado de una o de otra forma. Y cuando yo pensaba en esto, decía, bueno, ¿qué ejemplo de mi vida? Y bueno, encuentro muchos. Pero me acuerdo uno en especial y era que yo tenía por ahí unos 9, 10 años y había trabajado fuertemente por comprarme unos tenis, me acuerdo tanto. Y fui a un barrio hacia el sur de Bogotá que se llama Venecia. Y en ese barrio, pues hay mucho vendedor ambulante. Me acuerdo que yo apenas la platica de los tenis y bueno, pronto alguito más, pero muy poco. Y cuando llegué al sitio, encontré que había gente como en mesas con unas bolitas pequeñas, unas tapas, y las movían y decían, ¿dónde está la bolita? Y entonces yo me paré de chismosito allí, y cuando yo decía, no, la bolita está en la tercera tapa, y sí estaba en la tercera tapa, y así me di cuenta de que yo era muy inteligente y que yo siempre acertaba. Y no me había dado cuenta que me estaban timando y los que estaban alrededor de la bolita y que se hacían los que participaban porque tocaba pagar algo para poder apostar, como que perdían, ¿no? Y yo decía, pues muchos brutos. Y yo no me daba cuenta que me estaban engañando, me estaban mostrando otra cosa que no era real. Y así fue que yo saqué la plática y me dijeron, juega, y usted como que sabe siempre a dónde está. Y claro, yo de muy inteligente le dije, claro que yo sé. Y así que saqué uno de los recursos que tenía para los tenis y tristemente fui tumbado. Porque fui engañado. Después cuando me fui como que me quedé mirando desde lejos y caí en cuenta y dije, oiga, pero todos estos son del mismo combo. Y así pasa la vida, somos engañados, nos muestran algo que no es. Hay veces, ustedes miran en las noticias, por ejemplo, hace poco mostraron a un joven que le vendían un celular en la calle y se lo cambiaban y le mostraban uno real y después le daban una caja sin nada, y llegaba a su casa feliz con su nada de celular. Y así pasa en la vida, nos muestran cosas que no son y nos sentimos frustrados, nos sentimos engañados y eso duele. Claro que lo que estoy colocando de ejemplo, usted dirá, "Ah, pues eso es pues pobrecito el niño, pero no es tan importante, ¿no? Pues hoy puedo mirarlo y decir, oiga, qué inocente fui, qué tonto fui en ese tiempo y bueno, ahora me han tumbado más grande. Pero lo que digo es que nos quiere mostrar algo como una verdad y hay veces no lo es. Y creo que en la vida eso nos pasa no solo en la economía, sino en nuestra fe sobre todo. Muchas veces nos quieren mostrar cosas, la vida, las circunstancias, el enemigo y tantas cosas nos quieren mostrar, hacer enfocar nuestra mirada hacia el lugar equivocado para engañarnos. ¿Y por qué digo esto? Porque hay veces las cosas no son como parecen ser. Hay veces nosotros tomamos como verdad es algo y en el caso de la bolita pues pierdo plata, pero hay veces pierdo muchas cosas más que plata. Y esto lo pienso porque leyendo el libro de Apocalipsis, que para mí son buenas noticias. Algunos de ustedes dirán, oye, pero Apocalipsis es el fin, es las bestias, los animales, las trompetas, sí, pero para mí todo el mensaje o toda la Biblia son buenas noticias. Buenas noticias porque Cristo venció, buenas noticias porque hay salvación, porque hay oportunidad, porque hay vida eterna, porque hoy podemos escuchar y tal vez algunos al mirar Apocalipsis, hoy en día la gente está hablando mucho de Apocalipsis, lo miran como con temor y muestran como solo una cara de Apocalipsis. Y yo creo que Apocalipsis o la Biblia entera son buenas noticias. Y creo que hay una iglesia llamada Esmirna, que está en el capítulo 2 del libro de Apocalipsis, capítulo 2 versículo 8 al 11, es cortico. Una iglesia que vamos a mirar algunas características que tenían ellas y cómo Dios envía un mensaje, su palabra, para sacarlas de ese engaño de lo que están viviendo. Dice así en el versículo, capítulo 2, versículo 8. Dice así: escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero ahora vive. Yo sé tu sufrimiento y tu pobreza, pero tú eres rico. Conozco la blasfemia
de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. No tengas miedo de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes a la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero si permanecen fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. Los que salgan vencedores no sufrirán ningún daño de la segunda muerte. Y este es un pasaje bien interesante porque cuando miramos, si usted mira de pronto cuál podría ser la situación de esta iglesia, qué estaban viviendo, cómo se sentían, ¿qué creen ustedes? A mí me llama la atención que casi en el último versículo, en los últimos versículos, en el 10, muestra que es una iglesia que tiene temor. Es una iglesia que tiene miedo, que tiene angustia, una iglesia que creo que está pasando por sufrimiento, una iglesia que está desenfocada, ha perdido como la visión, la razón de ser, ha perdido muchas cosas y es ahí donde viene el Señor con esta buena noticia para hablarles a ellos, para que no se dejen engañar. Porque son las cosas externas, lo que está ocurriendo en su entorno, que son realidades. Claro que sí, porque el Señor dice en 10, los van a meter presos por 10 días, pero tranquilos. Pero lo que voy es que es una iglesia que está pasando todas estas situaciones, pero se está llenando de temor, de angustia, de desenfoque, de sufrimiento. Y es allí donde yo encuentro que el Señor viene a esta iglesia que está pasando por esta crisis fuerte para traer una verdad, una realidad. Por eso la Biblia dirá que no se amolden al pensamiento de este mundo, sino más bien sean transformados sus pensamientos según la voluntad de Dios. Y aquí es bien interesante porque cuando miramos el texto, el Señor viene a esta iglesia a cambiar esos conceptos equivocados que tenían, esos conceptos que los llevaban a tener miedo, a tener errores, a tener fracasos, a tener una visión desenfocada. Y encuentro 4 peros que creo que son vitales para entender cómo Dios quiere sacarlos de ese engaño y llevarlos a su verdad. Y cuando yo encontraba qué quería decir o por qué se utiliza el pero en un escrito, dice denota un concepto que se contrapone al inmediatamente anterior, ¿cierto? Dice denota un concepto que se contrapone. En mis palabras, es un llamado a detenernos. Cuando tú lees el texto dice pero y entender que lo que anterior que se venía escribiendo, se venía diciendo, necesita ser aclarado y corregido. Entonces el Señor trae 4 peros a la iglesia de Esmirna para sacarlos tal vez de ese engaño y darles una buena noticia en medio de esta situación. Y quisiera que entráramos al primer pero y descubriéramos cuál es el primer pero que el Señor quiere tocar en la vida de la iglesia Esmirna y en la vida de nosotros, porque también se aplica a nuestra vida, porque tal vez de pronto estamos con temores, estamos con angustias, tal vez pasan muchas cosas desenfocados, con miedo al futuro, al presente, con miedo a la muerte, con todas estas circunstancias que pueden estar viviendo en diferentes formas nuestra propia vida. Y en el versículo 8 me llama la atención cómo el Señor utiliza el primer pero. Dice, escribe esta carta al ángel de la iglesia de Esmirna. Este es el mensaje de aquel que es el primero y el último, que estuvo muerto, pero que ahora vive. Y es bien interesante porque usted dirá, pastor, pero la vez pasada también nos habló de eso, que era el alfa y el omega, que el primero y el fin. Y cuando nosotros miramos el libro de Apocalipsis, esto se va a repetir muchas veces. Se repiten los mensajes a las 7 iglesias, pero más adelante siempre el enfoque del texto va a ser mostrarnos a Cristo. Y creo que es esa verdad que todos deben saber. Por eso dice, Él estaba muerto, pero ahora vive. Y yo decía, ¿por qué tiene que repetirlo? ¿Luego acaso no lo saben? Y creo que no se trata de saber, sino de creer, de vivir, de experimentar. Porque creo que a diario las circunstancias de la vida nos hacen pensar lo contrario. Muchas veces nosotros frente a las dificultades, frente a los problemas, los vemos tan grandes que se nos olvida que Cristo murió y resucitó y que su victoria no solo se queda, el fundamento, claro, está en el ámbito espiritual de la vida eterna, pero implica que Él gobierna, que Él está allí, que Él está para nosotros. Y usted dirá, pastor, ¿está repitiendo lo mismo en 8 días? Pues tengo que repetirlo, porque no hay otro fundamento.
Porque si perdemos de vista el enfoque de la verdadera buena noticia, de que Él vive, que Él nos habla, que Él está allí para nosotros, hemos perdido todo. Porque el fundamento de la fe y el objetivo del libro Apocalipsis no es mostrarnos las trompetas, los juicios, sino mostrarnos a un Cristo que venció, que gobierna y que está por encima de todas circunstancias. Y yo decía cuando lo escribía, pero esto lo he dicho ya. Y el Señor me reafirmaba y me decía, repíteselo, repíteselo. Porque es necesario que no solo lo sepan, sino que lo vivan. No se pueden desenfocar, porque muchas veces tú lees la palabra, tú oras, te sales fortalecido, pero las crisis, las circunstancias, lo que oyes, lo que ves, lo que vives, te desenfoca. Y el Señor tiene que decirnos siempre, oye, la base o el fundamento de todo está en la fe. Y no la fe en ti, no la fe en tu negocio, no la fe, pues el creer en algo y hacer las cosas posibles está bien, pero el fundamento que nos levanta, que nos sostiene, es que Cristo Jesús está vivo y habita con nosotros. Mira que nos ha dado ese derecho y esa potestad que ya ha reafirmado, que he dicho en todas las predicaciones de estos últimos meses, pero que el Señor quiere reforzar y decirle, mire, yo quiero que ustedes comprendan que solo en mí hay salvación, que solo en mí hay salvación. Mira que los discípulos frente a las situaciones adversas le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Ya es. Y el Señor muchas veces les dijo, mira, el reino ya llegó. Porque hay veces nosotros pensamos que la solución está en que cambien muchas cosas y el Señor dice, no, la solución está en que yo sea tu Dios, en que yo sea tu Señor, en que tú me mires como ese resucitado, como ese que ha vencido. Porque si tú ves eso, entonces eso tendrá implicaciones. Llenará tu vida de fe, llenará tu vida de aliento, llenará tu vida de esperanza, tal vez te llevará a reconciliarte, a acercarte a Dios. Así que si tú escuchas, por ejemplo, mensajes de Apocalipsis y te enfocas solo en la tristeza, en el llanto, en el dolor, pues son malas noticias. Pero yo creo que el libro de Apocalipsis tiene el objetivo de sí mostrar un juicio, mostrar un tiempo final, pero decirnos que Él está allí, que su misericordia está para ti, que tu misericordia es para tu familia, que tu misericordia está sobre mi vida, sobre todos aquellos que creemos que Él murió y resucitó, porque esa es la base de la fe. Así que si Dios resucitó, si Él está vivo, ¿sabes? El plan no ha cambiado. Los propósitos de Dios no se han caído. El gobierno de Dios no está en duda, sino que sigue firme. Y si Él vive, todo tendrá solución, todo tendrá esperanza, porque a los que amamos a Dios, Él nos protege, nos sostiene, nos levanta. Entonces no estamos solos, entonces hay fuerza, entonces hay vigor, entonces hay salud, entonces hay esperanza, porque Él vive. Y ahí es donde está el fundamento de nuestra fe. Porque si tú miras las situaciones adversas y no ves a un Cristo victorioso que es tu Dios, pues apaga y ya no hay nada que hacer. Por eso el libro de Apocalipsis va a repetirte muchas veces y a mostrarte el caos, a mostrarte las circunstancias difíciles, pero a mostrarte a Dios aún gobernando en medio de todas esas circunstancias. Así que qué bueno que tú y yo todos los días recordemos que Él vive, que Él es Rey de Reyes, que Él es Señor de Señores, que Él venció. Y no solo venció porque el Padre le levantó, sino venció por mí y por ti. Porque no hay nada imposible para Dios. Y para los que le amamos hay esperanza porque Él vive. Y eso tiene que estar. Porque tal vez ellos creían que había muerto, que ya no había solución. Por eso le dice, yo sí, ciertamente morí, pero ahora vivo. Déjame decirte que si sentías que no había esperanza, que no había futuro, tienes que hoy agarrarte de esta verdad, de esta esperanza gloriosa, de este fundamento glorioso, que Él vive y que Él está para ti, hablándote en esta noche, trayendo aliento, fortaleza, diciéndote yo vencí la muerte y como yo vencí, tú también vas a vencer. Esa es esa esperanza tan maravillosa que está allí en el libro de Apocalipsis. Tú dices, claro, toda esa angustia que estaban viviendo, pero el Señor dice, deja de mirar la angustia y mírame a mí, pero mírame en el concepto verdadero, en la verdad que necesitas para levantarte. La segunda implicación, o el segundo pero que me llama la atención, que utiliza el Señor con este mensaje que envía para levantar, para quitar todo engaño, es cómo se veían ellos. Mira qué interesante dice el versículo 9, la primera parte.
yo sé de tu sufrimiento y tu pobreza. Ojo con esto. Yo sé de tu sufrimiento y de tu pobreza. Y ahí aparece el pero. ¿Pero qué? Pero tú eres rico. Y aquí me encanta porque esa palabra yo sé, ¿cierto? Es como que lo que tú estás viviendo, lo que yo estoy viviendo, no es ajeno para Dios. Hay gente que dice, Dios tan ocupado que debe estar con tanta gente enferma. Mira, Dios cuida de cada uno de nosotros. Dios es un Dios universal, pero también es un Dios personal. Y esto es lo que quiere decirle a esta iglesia en específico. Oiga, hay tantas situaciones, hay tanta gente en el mundo, pero yo sé lo que te pasa a ti. Yo sé lo que sufres, yo sé lo que sientes. Y eso me encanta a mí. Porque el Señor conoce mi necesidad, conoce mi situación, conoce todo por donde estoy pasando y no la omite. No dice, no, mira, esto es producto de tu imaginación. No, si estás viviendo eso, si estás pasando por esa situación adversa, si estás viendo las situaciones como las estás viendo, pero ahora hay una palabra, dice, pero tú eres rico. Y yo pensaba, ¿será que entonces yo no han visto la economía, no han visto el billete que tenían, no iban al banco? Y creo que va más allá de esa riqueza que a veces nosotros creemos que es el fundamento. Por eso el Señor quiere enfocarlos de esa pobreza, porque es más una pobreza mental, una pobreza del alma, una pobreza del espíritu, porque las riquezas verdaderas no son temporales. Las riquezas no son temporales. Yo podía entender en este texto de que lo que verdaderamente es riqueza no es cuánto tienes, sino a quién tienes en tu vida. El Señor dice, pueda que tú te mires y te bajes y digas, yo no soy, yo no puedo, no hay salida, pero el Señor quiere que tú escuches, que Él te ve, que Él conoce tu necesidad, pero que Él sabe tu condición, pero Él te ve diferente. Él no te ve como fracasado, Él no te ve como estando en ese sufrimiento para siempre, Él no te ve en esa pobreza que tú piensas, porque la riqueza en Dios es tenerle a Él, porque si Él está con nosotros hay provisión. Claro, y muchas veces, bueno, cuando Dios te da mucho más de lo que necesitas, qué bello, pero sabes que a veces la riqueza también está en saber esperar, en saber depender de Él y recibir de Él el pan nuestro de cada día. Me encanta cuando llamo a algunos de la iglesia y me dicen, pastor, pues las cosas no están perfectas, las cosas no están bien, no he salido del trabajo, pero aquí estoy, tenemos para comer, estamos en paz, tenemos salud. Como que miran otras riquezas. Y qué bueno, porque cuando yo me miro débil, cuando yo me miro fracasado, pues voy a caminar hacia el fracaso. Por eso el Señor quiere hablarle a esta iglesia y le dice, yo estoy aquí. Óyeme, a mí nadie me ha quitado de mi trono, yo sigo vivo y mientras siga vivo hay esperanza. Y esa esperanza no solo para el reino de los cielos es para Dios, sino que dice lo que me pertenece a mí te pertenece a ti. Tal vez tu condición es limitada, tal vez hay tristezas, pero con mi palabra vengo a traerte esperanza, a traerte gozo, a traerte paz, a traerte futuro. Porque me encanta cómo Dios nos ve como hijos y cómo Dios quiere desenfocarnos de esa visión limitada. Y sabes, cuando tú desenfocas ay, es que pobrecito yo, es que no se puede, trancas todo, limitas todo, no hay para qué mañana. Pero cuando tú estás seguro que Dios está contigo y que esta condición que estás viviendo sí es real, pero en Dios hay respuesta, hay solución, hay mañana, hay mucho más. En Dios está mi riqueza, en mi Dios está mi provisión, en Dios está mi presente y el futuro tuyo, el futuro de tus hijos, la salud, la vida. En Él está, esa es la riqueza, el tenerle a Él. No solo que Él exista, sino que tenerle a Él. Nuestra cosmovisión cambia, nuestra visión de la vida cambia. ¿Saben que los grandes hombres, los grandes empresarios, siempre han salido de un momento de crisis? Han salido de momentos donde decía ya no había nadie y no había nada. Y hay gente que dice, no, yo no tenía nada y de pronto me puse a hacer este pollito y ahora este pollito se llama KFC. Ay, mira, yo no tenía nada y comencé a hacer esto y comencé a vender lapicitos y cuando menos me di cuenta se llamaba Comercial Papelera, haciéndole publicidad aquí a algunos. Pero lo que digo es que aún en esas crisis, en esas circunstancias adversas, cuando sabemos quiénes somos en Dios, no que nos dice lo que vemos. Y yo sé que esto puede sonar incoherente, pastor, pero es que no hay comida, pastor, pero es que no hay trabajo. Pero cuando tú dejas de ver la pobreza, el problema, y ves a Dios y escuchas lo que Él dice de ti, las cosas cambian.
las cosas son transformadas. Porque aquí lo que prima es lo que Dios dice de ti. Porque aunque la higuera no florezca y aunque las vides no hayan fruto, con todo esperaremos y confiaremos en el Señor. Yo sé que el Señor te va a ayudar. Yo sé que el Señor no te va a abandonar. Yo sé que el Señor está contigo. Yo sé, pareciera que el Señor diga, yo sé tu situación, pero también sé quién eres en Dios. Y ese es el segundo pero que el Señor quiere cambiar. Porque si tú te sientes con un Dios muerto, no hay nada que hacer. Si tú te ves fracasado, pues no hay nada que hacer. Y Dios quiere cambiar con estos peros, decirte, no te dejes engañar. Porque aún en esta situación adversa, yo estoy ahí contigo y en mí hay esperanza para ti. Lo siguiente, el tercer pero que me llama la atención, tiene o es referente a las amenazas o los opositores externos. Dice en la segunda parte del capítulo 2, versículo 9, dice, yo conozco la blasfemia de los que se te oponen. Dicen ser judíos, pero no lo son, porque su sinagoga le pertenece a Satanás. Es interesante que el Señor dice, en medio de esta crisis se van a levantar opositores, gente externa, porque tú puedes estar seguro en Dios, tú puedes estar seguro en lo que eres en Dios, pero eso no omite que las externos se levanten. Por eso mira el orden que es bien interesante. Dios no te dice enfrenta a tu opositor, la lucha que tienes hacia afuera de primera. No, primero coloca el fundamento que es Dios vive y Dios está en su trono y Dios gobierna. Lo segundo, entiende que aunque hay situaciones adversas, ese no es tu estado natural, Dios te ve diferente, Dios te va a levantar, Dios te va a dar una oportunidad. Y ahora cuando estás seguro en tu identidad y en quién es Dios para ti, ahora sí te habla de los opositores. Y me gusta porque los opositores tienen un propósito de trancarte, de detenerte, de frustrarte, de llevarte a retroceder, de llenarte de culpa, de engaños. Y mira que estos opositores tristemente eran, entre comillas, los mismos de la fe, porque habla de las sinagogas, estos que dicen ser judíos. En pocas palabras, podríamos cambiarlo como que estos que dicen ser muy creyentes, muy espirituales, se volvieron los opositores. Ahora, no solo en este ámbito, sino hay muchos opositores que se están levantando. ¿Y qué dice Dios frente a esto? Me gusta. Pero, dicen ser, pero, y ahí es donde quiero hacer la fuerza. Dicen ser, pero no lo son. Oiga, qué bonito que el Señor les quita esta fuerza, este poder a estos opositores, diciéndonos, mira, no son tan fuertes, no son tan grandes como dicen ser. Casi que el Señor dice, mira esto, que se creen tan grandes, tranquilo, que no son nada, que no tienen mayor fuerza, que no son oposición para mí. Porque el Señor sabe quiénes son y saben cuál es su proceder. Y parece que les dice al pueblo, es frente a esos opositores, no te preocupes. Porque cuando habla de Satanás y todas estas cosas, está hablando de alguien que está vencido. De alguien que no tiene poder ni autoridad sobre un hijo de Dios. Claro, yo no te digo a ti, no, voy a buscar a Satanás y las situaciones y enfréntalas y lucha contra ellas en tu fuerza. No, pero como venimos en el texto y venimos entendiendo hacia atrás, el Señor te está diciendo, mira, esos opositores son como nada. Los opositores te quieren frustrar, los opositores te quieren trancar, te quieren llenar de culpa, de cucarachas en tu cabeza, pero yo vengo a decirte lo que son. Y termino diciendo en pocas palabras, no son nada. Yo conozco de dónde vienen, yo conozco su raíz y no vienen de mí. Porque hay veces nosotros pensamos que frente a los opositores, frente a las cosas que se trancan, ay, ¿será Dios castigándome? Ay, ¿será que qué hice? ¿Será que yo no sé qué? ¿Será que? Y nos llenamos de culpa, de miedos, de temores, de inseguridades. Pero el Señor dice, no dejes que esos opositores. Y sabes que cuando Dios trae esa verdad, donde te dice quiénes son los opositores y que no tienen fuerza en ti, esto trae libertad a tu vida. Porque dejan de tener poder, porque dejan de tener autoridad. Y entiendes tú que hay opositores, que hay cosas que se levantan. Pero déjame decirte que han sido vencidos. Porque tú eres un hijo de Dios, porque tú eres una hija de Dios. Y siempre en la Biblia tú encontrarás todos los personajes de la Biblia. Se levantaron opositores.
Me recuerdo ahorita a Nehemías queriendo reconstruir siempre Jerusalén, se levantaban opositores una y otra vez. A Daniel se le levantaron opositores una y otra vez. A José se le levantaron opositores una y otra vez. A Jesús se le levantaron opositores una y otra vez, ¿sabes? Pero en todos los casos, a David, Goliat, el grande, pero frente a todos ellos, el poder de Dios en la vida del Hijo de Dios venció cualquier opositor. Cuando tú sabes quién eres en Dios, cuando tú entiendes que esto tiene que ver también con un mundo espiritual que se opone contra ti, entonces tú luchas con las armas espirituales, entonces tú te apegas a lo que Dios dijo de ti, tú te apegas a la fuente de tu salvación, a quien te da poder, a quien te da la fuerza, y tus opositores son como nada. Pierden toda autoridad y todo poder en tu vida. Hay opositores, personas, situaciones, pero también hay opositores que se han levantado en tu mente, opositores que han venido a tu cuerpo, pero en esta noche decimos en el nombre de Jehová de los ejércitos que esos opositores son como nada, no tienen poder, no tienen autoridad sobre tu vida, porque son como nada en esta noche, en el nombre de Jesús. Y el último pero que quiere resaltar para traer fe y esperanza a esta iglesia está en el versículo 10. Dice, no tengas miedo de los que están de lo que estás a punto de sufrir. El diablo meterá a algunos de ustedes en la cárcel para ponerlos a prueba y sufrirán por 10 días. Pero, resalta el pero, se puede subrayar ahí el pero. Si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Y aquí otra vez resalta el Señor, y creo que la palabra clave dice el temor, ¿no? ¿Cómo enfrentar esos días difíciles? No teniendo temor. No teniendo temor. Porque el temor paraliza. Porque el temor potencializa a tu enemigo. Porque el temor te lleva a la frustración. Porque el temor cierra toda visión, cierra toda puerta. Porque el temor no es bueno en la vida porque te frustra, te tranca, te paraliza. No hay nadie que haya podido lograr algo por temor. Más bien, el temor te tranca, te detiene. Y por eso el Señor dice, aún en el sufrimiento no tengas temor. ¿Cierto? Es como cuando usted ve un animalito y el animalito usted le tiene miedo, el animal, hay veces los animales le ladran porque usted genera ese temor. Por eso el temor trae malas consecuencias. El temor enferma, el temor lleva al fracaso, el temor lleva a la duda, el temor lleva a la inseguridad. Y por eso el Señor dice, aunque estés en prueba, en dificultades, aunque el enemigo a veces se haya enseñoreado y las dificultades sean reales, por ejemplo, te enfermaste, por ejemplo, perdiste tu trabajo, por ejemplo, tantas cosas que pueden estar pasando en tu vida, dice, aún en ese momento, no tengas temor porque hay una salida para enfrentar esa crisis, para enfrentar esa situación adversa. ¿Y cuál es la salida? Dice en la segunda parte, pero si permaneces fiel, incluso cuando te enfrentes a la muerte, ojo porque dice, aunque te enfrentes a la muerte, te daré la corona de vida. Y esto es maravilloso porque el Señor dice, mira, aunque te sientas encerrado, aunque verdad tus enemigos estén sobre ti, aunque aunque el mismo Satanás esté haciendo algo contra tu vida, no le des cabida al temor, porque el temor mata la fe, porque el temor quita esa seguridad que tenemos en Dios. Y por eso dice, más bien, permanece fiel. Cambia el temor por fidelidad. O sea, si hay circunstancias adversas que se están levantando, que son reales porque no las omite, dice, la salida es la fidelidad a Dios. En estos días no nos podemos dar el lujo de no ser fieles a Dios. De decir, ay, pero es que en esta circunstancia yo no puedo ser fiel. Ay, no, pero es que no tengo cabeza, no tengo mente, no tengo corazón para ser fiel, para buscar a Dios. No podemos dar. Porque cuando tú dejas de buscar a Dios, cuando tú dejas de ser fiel a Dios, cuando tú dejas de acercarte a Él, el temor te invade. Y la única manera de vencer el temor es con el poder de Dios. Y el poder de Dios viene a aquellos que somos fieles a Dios. Que estamos cerca. No que sabemos que Dios existe. No, ojo con la palabra. Permanecer fiel. Y este permanecer fiel implica todos los días. Implica todos los días. Porque nosotros, hoy escuchaba una pastora de otro país,
necesario abrir las iglesias urgente. Decía, estamos haciendo todo lo de seguridad para abrir las iglesias porque la gente se está apartando de Dios, porque la gente está siendo infiel, porque la gente está aprovechando este tiempo para alejarse del propósito de Dios. Y si no abrimos, no, no. La fidelidad a Dios es personal, pero se basa en que tú hayas tenido un encuentro con Cristo resucitado. Se basa en que tú tengas una identidad clara en Dios. Se basa en que sepas quién te defiende frente a los opositores. Y se basa en saber que aún en las circunstancias más adversas, la fidelidad es la que te sostiene. Estos días son necesarios que tú y yo nos acerquemos a Dios más. Que tú y yo vayamos a Dios más. Que tú y yo seamos fieles a Dios más, que no le demos, más bien que evaluemos nuestra vida si estamos pasando por días difíciles, por dificultades, si nos sentimos, como dice aquí, presos, entendamos que a veces son pruebas que Dios permite, situaciones adversas para madurarnos, para hacernos crecer, para revelarnos quién es Él, para revelarnos su poder, para revelarnos que Él es nuestro sanador, que Él es nuestro proveedor, que Él es nuestro ayudador. El enemigo te dice, este es tu fracaso, ya no hay nada que hacer, te tengo encadenado, hasta aquí llegaste, pero si tú eres fiel a Dios, dice el texto, pero si tú eres fiel a Dios, vencerás la crisis, vencerás las situaciones adversas, porque dice, aún si te enfrentas a la misma muerte, te daré la corona de vida. Y sabes, esta corona de vida es aquí y es allá. Porque aún si partiéramos con el Señor, como diría Pablo, para mí el morir es ganancia. Porque la muerte no tiene poder aún sobre nosotros. Porque Cristo Jesús, al morir, resucitar, nos dio vida eterna. Por eso, como conclusión, termina el texto diciéndonos la única salida es permanecer fieles. Y entonces, como resultado de esta fidelidad, de entender que Él es el que nos defiende, de entender quién somos en Dios y en entender que Él vive y reina por los siglos de los siglos, ahora sí el versículo 11. Todo el que tenga oídos para oír debe escuchar al Espíritu y entender lo que Él dice a la iglesia. La iglesia eres tú y la iglesia soy yo. Los que salgan vencedores no sufrirán de daño de la segunda muerte. Los que salgan vencedores. Porque es que ser cristiano y ser fiel es para valientes. Ser cristiano y ser fiel cuesta, porque hacer las cosas correctas, permanecer fiel a Dios es difícil. Y más en la lucha, en la prueba, en la dificultad, en los momentos difíciles, porque se presentan oportunidades, o porque nuestra mente divaga, o porque viene el desánimo, el desaliento. Por eso el Señor quiere hoy decirte, no es tiempo para retroceder, no es tiempo para dudar, no es tiempo para mirar al enemigo, sino mirar a Cristo vencedor en medio de tu vida y en medio de mi vida. Quiera Dios que este texto, que es buena noticia, traiga esperanza. Tú dirás, ¿por qué buena noticia si estaban como encarcelados y van a estar 10 días por preso? Porque aún si llegas a estar en la situación más extrema, Jesucristo sigue siendo la esperanza. Jesucristo sigue siendo la salida. Jesucristo sigue siendo tu esperanza y mi esperanza, la respuesta y la solución que tú necesitas para enfrentar tú hoy y para salir victorioso el día de mañana. Por eso aún habla de la segunda muerte, de la vida eterna. Porque le dice, en esta vida te puedo levantar, en esta vida te voy a bendecir, pero mi poder no se agota aquí, sino frente a la misma muerte, frente al juicio final, frente a todo lo que vendrá, yo les levantaré, no les dejaré morir, sino que los que creyeron en mí vivirán eternamente. Entonces, qué buena noticia es esta, porque a veces las situaciones nos engañan, las situaciones del día a día nos quieren engañar, nos quieren desenfocar. Como esta iglesia. Nos quieren hacer sentir que no podemos, que no vamos a lograrlo, que todo es un caos. Pero el Señor viene a traer esperanza en esta noche. Y a decirte, no creas en las mentiras. Más bien escucha lo que yo vengo a decirte. Porque frente a cada lucha, a cada dificultad, hay un pero de Dios. Hay algo que Dios quiere decirte. No, Señor, así no es. Vengo a traerte esperanza, claridad y a eliminar esa mentira que Satanás pudo haber puesto en tu vida. Así que si estás apartado de Dios, pues qué buena noticia que hoy te acerques y le digas, Señor, yo quiero ser fiel. Si tú estabas así como que sí, que no, qué buena noticia que hoy te acerques y seas fiel. Y si tú nunca te habías acercado a Dios, qué buena noticia que escuches este mensaje y que entiendas que la situación actual, tal vez el fracaso, lo que has vivido, no es la condición para la cual Dios te creó.
que Dios tiene planes diferentes para ti, pero debes acercarte a ese Cristo resucitado, creer que Él murió, que Él resucitó, que Él te da una nueva identidad, que Él te levanta frente a tus opositores y que aún las mismas crisis y la muerte de la vida fue vencida en la cruz del Calvario. Qué buena noticia en esta noche, qué buena esperanza tenemos, porque Dios para nosotros es más que suficiente en cualquier circunstancia. No solo cuando sale el sol, no solo cuando salen las cosas bien. Qué lindo es que tenemos a un Dios que está con nosotros aún en el día de la prueba, pero allí nos levanta y nos fortalece. Señor, gracias te damos en esta noche. Gracias por tu palabra. Gracias porque esta palabra es vida en sí misma. Gracias porque esta palabra son buenas noticias, Señor. Allí detrás de este internet, de esta cámara, al otro lado, Señor, hay personas viviendo situaciones, Señor. Hay personas que tal vez con temores, con desesperanza, con luchas, desenfocados, con una visión equivocada de ellos mismos, con temor, con dudas, con miedo a la muerte, con opositores que se han levantado, con una fe sin base, sin fundamento. Pero en esta noche tu palabra viene a fortalecernos, a levantarnos y a decirnos, yo tengo buenas noticias para ti. Y Señor, te doy gracias porque en medio de tantas malas noticias que vivimos y que seguiremos viviendo, porque la vida también tendrá dificultades, luchas más adelante, tú serás más que suficiente. Ayúdanos a permanecer fieles a ti, porque allí está la clave, Señor. Al estar pegados a ti, Señor, a tus propósitos, a tus planes, Señor, a no menguar en nuestra búsqueda, a no menguar en nuestra fidelidad en nada, Señor, sino más bien buscar, Señor, ser fieles a ti, aprobados por ti, no aprobados por una sociedad, no aprobados por una religión, no aprobados por el hombre, sino aprobados por ti, Señor. Que seamos hallados en tu gracia y en tu misericordia. Ayúdanos a oír lo que tu Espíritu nos está hablando a cada uno de nosotros, Señor, porque hemos leído este pasaje y lo hemos hablado en lo global. Pero, Señor, a cada uno de nosotros háblanos, muéstranos, Señor, levanta, Señor, aquel que necesita hoy porque su dignidad ha sido golpeada, tal vez no ve futuro, tal vez ha sido golpeado su cuerpo, su empresa, su negocio, se han levantado situaciones adversas. Señor, yo oro para que tú te reveles, Señor, para que tú lo llames a la fidelidad, Señor. Y que a través de la fidelidad tú le levantes, Señor. Que tú te muestres a su vida y le levantes en el nombre de Cristo Jesús. Te doy gracias, Señor. Amén y amén y amén. Qué buena noticia tenemos en esta noche. Yo quiero hoy que te levantes en el nombre de Jesús. Yo quiero hoy que frente a cada situación adversa, hoy pongas a ese Cristo resucitado. Que frente a cada situación adversa recuerdes lo que eres en Dios, lo que Él dice. Que frente a cada opositor entienda que es nada delante de tu Dios. Y que frente a cada crisis entiendas que la fidelidad es la salida. Y que hoy puedas recibir esta buena noticia y que bueno se la puedas decir a alguien, se la puedas contar a otros, porque siempre en Dios habrá buenas noticias. Quiero mandarles un abrazo grandísimo, recordarles que los viernes tenemos oración a las 7 de la noche por Zoom y que los domingos, este domingo tenemos un culto especial a las 10 de la mañana, así que por Facebook, así que un abrazo grandísimo, qué bueno que nos dejes tu saludo, que nos dejes que Dios te dice y que nos mantengamos firmes. Y recuerda no solo orar por tus necesidades, sino orar por todos, ora por la iglesia, ora por las autoridades, ora por todo para que Dios nos levante a todos y nos fortalezca a todos. Porque ese es el deseo de Dios. No solo se trata de ti, se trata también de los que están a tu lado. Y tú eres ese instrumento de buena noticia y de esperanza para todos los que te rodean. Así que un abrazo grandísimo, se les ama mucho y espero que Dios esté haciendo muchas cosas maravillosas en sus vidas como las está haciendo en mi vida. Y bueno, nos estamos viendo con la ayuda de Dios. Un abrazo. Chao, Dios les bendiga.